Dado a cientos de médicos cubanos a llegar a Estados Unidos por diversas vías, preside Solidaridad Sin Fronteras. Un gusto tenerlo aquí, muy buenas noches. Un gusto mío, Pedro, muchas gracias. El doctor Darcy Ferrer se las ha visto muy mal en Cuba cuando se enfrentó desde distintos ángulos a lo que es esa dictadura que trata tan mal a sus hijos. Pese a todo, logramos detenerlo hoy cuando llegaba a Miami Beach para subirse a una embarcación porque se enteró de los aumentos de salarios. Hay que irlos a luchar para Cuba. Doctor Darcy Ferrer, bienvenido también. Nos reímos, pero es para llorar, ¿verdad? Es bien absurdo estar hablando de aumentos de salario cuando se sabe que la moneda, o sea, el peso cubano no tiene ningún poder adquisitivo real. Pueden aumentar 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, 10, 20 pesos y aún así sigue sin poder, o sea, sigue siendo la principal causa de desmotivación de los profesionales de la salud, el que no pueden satisfacer ni siquiera las necesidades mínimas con los salarios que perciben, a pesar de toda esta burla de aumento del que están hablando. A punto que los médicos que mandan, digamos, a Venezuela, les pagan entre 150 y 300 dólares al mes. ¿Cuántos salarios de estos incrementados no cabrían en lo que le pagan a un médico? Y aún así solo le están pagando el 7 u 8% de lo que convenian con el gobierno venezolano. Doctor profesor, ¿puede generar el efecto exactamente opuesto a el gobierno dice, miren, les estamos dando aumento, y en la práctica, como decíamos recién, parece una burla? Chicos, realmente es una declaración vergonzosa, ¿no?, del gobierno cubano. Y efectivamente, como dice, una burla a los profesionales cuando el gobierno cubano ingresa al país grande cantidad de divisas a través de las misiones internacionalistas médicas en todas partes del mundo, no solo Venezuela. En África, por ejemplo, un médico recibe a razón de ese programa alrededor de 6.000 a 10.000 dólares el programa de las Naciones Unidas, del cual se queda un gran por ciento en el país donde está, y un 40 o 45% pasa a Cuba. De eso el médico no recibe ni siquiera un 3% de esas ganancias, así que es una industria bien lucrativa de esto de exportar médicos y medicina a otros países, una de las que más divisas fuertes le está dando a Cuba en estos momentos, y es realmente bochornoso, ¿no? Y una burla bien descarada del gobierno cubano de hacer este tipo de declaraciones, ¿no?, con los profesionales de la salud. Nuestro productor Wilfredo Cancio estaba preparando una gráfica que vamos a compartir con ustedes y hacía esfuerzos descomunales para que no se oyera lo que estaba comentando, que no era precisamente elogioso. Fíjense, los médicos y estomatólogos. ¿Por qué estomatólogo? ¿Por qué la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Los estomatólogos son los dentistas. Ya, esa es la forma que nosotros decimos odontólogo, exacto. Correcto. Entonces, para ellos, 2 pesos cubanos por hora, nocturnidad, esa es la guardia, ¿correcto? Sí, pero eso encierra otra cosa, y es el hecho de que durante todo este tiempo, o sea, todos estos años, a los médicos no le pagaban la guardia. Guardia que realizaban generalmente cada de 7 a 10 días. O sea, cada 7 o 10 días, esos ciclos, tú tenías que espantarte una guardia de 16, 17, 18 horas, más el trabajo normal de tus 8 horas, y era de gratis. Y la guardia era voluntaria. Como el trabajo es del voluntaria e domingo. impuesta, es decir, no voluntaria porque los médicos no quisieran cobrarla, sino porque era impuesta. Por ello, y fue una de las demandas que sale en la carta que hacen los médicos del famoso Calixto García el año pasado, ¿no? Y esta es una de las razones por la cual pues utilizan en la guardia, ¿no?, como aparente estímulo, estímulo ridículo, ¿no? Y volvemos por un instante a la gráfica porque nos quedamos con los médicos y los dentistas, pero fíjense los enfermeros, 50 centavos a 1 peso cubano de aumento por hora, y a los técnicos 25 a 50 y además, centavos. Pedro, tiene que tener en cuenta que la labor del enfermero en Cuba es una labor bien fuerte, no es la labor del enfermero aquí en Estados Unidos. La labor de los enfermeros en Cuba es bien fuerte. En las espaldas de ellos se carga casi todo el peso del trabajo duro de los hospitales, de los centros de emergencia, de todas esas cosas. La atención a los pacientes. Y un dato bien curioso, yo dejé el año pasado como los médicos peor remunerados del mundo, según las estadísticas internacionales, eran supuestamente los médicos haitianos. Estos perciben mensualmente un promedio de 550, 600 dólares al mes. Y están catalogados como los peor remunerados del mundo. Entonces, yo en Cuba como médico general ganaba 400 pesos cubanos, lo que hacía
unos 16, 17 dólares al mes. A los 3 días me estaba volviendo loco, me quería cortar las venas, por poco hago una de los... No, pero además cuando le enviamos una donación de acá de 80 dólares, ¿recuerdas? Una vez para ayudarlo allá, pues lo negaban porque es un enemigo de la revolución y no podía recibir un dinero. mercenario, sí. Y con aquellos 80 dólares iba a comprarme un par de zapatos que estaba dando consulta con los zapatos rotos. Qué horror, pero al mismo tiempo, qué oportunidad para pintar muy claramente, para quien no está al tanto, cómo es el panorama. Pero no es bueno pintarlo así, no Si es así que cubano, pues, las lanchas si desaparezcan. El gobierno cubano nos permitiera a nosotros darle un aumento de salario desde aquí a los médicos cubanos, pues saldría mucho mejor, ¿no? Claro, lejos. Un gusto tenerlos conmigo. Muy amable. Muchísimas gracias. Aquí contigo. Hablando de la situación en Cuba, Joanny